En esta cápsula veremos el ascenso de David a otro peldaño más en la escalera del éxito. Como lo vimos en la vida de Samuel, la edad no importa para ser usado por Dios. A pesar de la corta edad que tenía Samuel, pudo escuchar la voz de Dios cuando esto no era algo frecuente. Y ahora tenemos a un joven que tenía más valor que ningún otro hombre en Israel. Todos los soldados de Saúl se encontraban amedrentados por el paladín del ejército de los filisteos, que día tras día salía para provocarlos e incitarlos a un combate en donde el ganador haría esclavos a los perdedores. Y no era para más, pues este guerrero era enorme, no solo en corpulencia, sino de tamaño. Medía 6 codos y un palmo de altura. Además, poseía una armadura especial. En la cabeza llevaba un casco, una cota de malla que pesaba 5.000 siclos. Sobre sus piernas tenía grebas y en su mano tenía una jabalina. Todo su equipo era de bronce. Además, iba acompañado de un escudero. Este gigante se llamaba Goliat y lo único que quería era un contendiente para determinar el ganador de la batalla. Goliat esperó mucho tiempo, pues ya tenía 40 días en estar pregonando el combate, pero ninguno de los hombres de guerra de Israel se atrevía a luchar contra el filisteo elegido. El rey Saúl había hecho una propuesta para el hombre que decidiera pelear contra Goliat. Si ganaba, el rey lo enriquecería con grandes riquezas y le daría como esposa a su hija. Además, eximiría de impuestos a la casa de su padre. Pero nadie se atrevía a enfrentar a ese gigante que todos los días provocaba a Israel. Como el ejército de Israel estaba acampando para la batalla y el rey Saúl se encontraba también con ellos, David aprovechó para visitar a su padre. De los 8 hijos de Isaí, solamente 3, los de mayor edad, estaban enlistados para defender a Israel. Isaí encarga a David llevar suministros a sus hermanos y también lo manda para verificar que éstos se encontraran bien. David llevó lo que su padre había mandado a sus hijos y al llegar al campamento los buscó, los encontró y entregó las provisiones y se dio cuenta que estaban en perfectas condiciones. Pero en ese momento escuchó las palabras amedrentadoras de Goliat y no le gustaron para nada. En su mente pensaba, ¿cómo era posible que los israelitas fueran tan pusilánimes para estar con los brazos cruzados y escuchar a ese soldado que provocaba a los escuadrones de Jehová? David, al escuchar a Goliat, habla categóricamente y dice que ese gigante es un incircunciso al cual tenían que poner en su lugar y darle batalla. El hermano mayor de David, muy enojado, trata de controlar a David y comienza una charla que no habían resuelto. Yo creo que la habían postergado, pero ese era el momento en el que él aprovecharía para, según él, poner en su lugar a David. La Biblia no nos dice cuál fue la reacción de los hermanos de David cuando Samuel vierte el aceite de la redoma para ungirlo y luego sus hermanos ven que su hermano menor tenía la oportunidad de estar en la corte del rey. Pero las palabras que salen del hermano mayor de David, por esas palabras podemos darnos cuenta que la relación era tirante, pues le dice que él conoce su soberbia y la malicia de su corazón, algo que no concuerda con el carácter de David. Pero quizás las palabras salían de un corazón herido, el cual tenía una apreciación muy diferente
a la que nosotros podemos tener. El rey Saúl llama a David y David le responde que no se preocupe, que su corazón no desmayara a causa de la provocación de Goliat. David continúa y le dice que él mismo irá para terminar con la afrenta en la que se encontraba todo el ejército israelita. Y es aquí donde podemos ver que para Dios no hay nada imposible. Él siempre está dispuesto a darnos la victoria. Solamente tiene que haber una persona que diga yo, para ser usada por Él, un hombre valiente y conocedor de Dios que ponga su vida como un instrumento para ser usado y por medio de él Dios pueda entregar otra victoria más para sus hijos. El valle ya estaba listo. Puedo imaginar las miradas de todo el ejército de Israel sobre David. Muchos quizás tenían miradas de asombro, otros de desesperación y otros de vergüenza, porque al ver el tamaño del joven se sentían confrontados de la valentía y el aplomo de David, que era un ejemplo de confianza y fe. Las palabras que salen de la boca de David hacen subir el ánimo de los israelitas, pues son palabras de aliento y que todos debían de expresar, pues eran hijos de un Dios todopoderoso, Dios que era conocido como Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos, pero que a pesar de saberlo, no podían expresar porque no estaban familiarizados con Dios. David les dice que de la misma manera como Dios le había dado el poder para vencer a leones y osos, y lo había librado de sus garras al defender a las ovejas de su padre, Dios le libraría del filisteo que se atrevía a desafiar al ejército de Israel. Lo único que responde Saúl, pues esta faceta de David era algo nuevo para él, porque solamente conocía a David como el excelente músico con una unción tremenda y al fiel escudero, pero no lo había visto nunca como un guerrero. Entonces, lo que hace el rey es afirmar lo que David había dicho y le dice, ve y Dios esté contigo. Los israelitas quisieron acondicionar a David como ellos consideraron, pero David no quiso aceptarlo, pues nunca lo había usado. Así es que David va al combate y escucha palabras de reproches de Goliat, pues éste no lo ve como un buen contrincante, pues David era muy joven, rubio y de hermoso parecer. Goliat le dice a David que si creía que él era un perro, pues David venía a luchar contra el gigante con su cayado, 5 piedras lisas del arroyo y su honda. Pero lo que no sabía Goliat era que quien dirigía a David era el Dios de Israel, el Dios invencible. Esa misma determinación de David es la que necesitamos tú y yo cuando nos enfrentamos a situaciones en donde podemos ver gigantes y en donde al parecer estamos solos. Hoy aprendemos de un joven que inicia su carrera militar, pero que tenía una fuerza espiritual poderosa. Su declaración hace temblar a cualquiera y puso en duda la musculatura, la altura, la capacidad de un guerrero y la misma seguridad para vencer a David, pues Goliat y todos los enemigos filisteos pensaban que ya tenían la victoria asegurada. Dios le dice a Goliat que él viene con espada, lanza y jabalina, pero que David venía en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien él había provocado. Antes de la batalla estaba seguro que Jehová lo entregaría en su mano y que lo vencería. Además, le dice que le cortaría la cabeza y daría los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y además, que todo el mundo sabría que había Dios en Israel
y toda la congregación sabría que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la batalla y él mismo los entregaría en sus manos. Tal como lo expresó David, así fue. David venció al filisteo con honda y piedra, sin tener espada en su mano. Y de esta misma manera, Dios quiere darnos asombrosas victorias sobre nuestros enemigos. Solo necesitamos tener un corazón alineado a la palabra de Dios para expresar las promesas con determinación y fe, pues estas son una garantía para nosotros hoy en día. David inicia su carrera militar, aunque esto se convertiría en otra prueba más que afianzaría su ascenso al trono. Nuestro verso de hoy, Primera de Samuel 17:50, dice: Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Te invito a dar like y suscribirte, y además te animo para que invites a más personas a ser parte de este canal. Nos vemos el día de mañana en la siguiente cápsula de vida.